Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El laberinto de maíz. La luna de la cosecha de la granja en Iowa fue famoso por su anual laberinto de maíz. Familias de todo el estado llegaron a recorrer sus torsion caminos, disfrutando de la fresca de otoño de aire y el olor de carruajes y manzanas de caramelo. Pero había una oscura leyenda que rodea el laberinto. Uno de los lugareños susurró, pero nunca se discute abiertamente. La historia va de que cada 7 años, durante la temporada de cosecha, el espantapájaros en el centro del laberinto se vienen a la vida. Lo han llamado Jack, una figura imponente, hecha de arpillera y paja, su cara cosida en forma permanente y regular sonrisa. Se dijo a Jack le vagar por el laberinto en la noche, a la casa de aquellos lo suficientemente tonto como para permanecer en la oscuridad. Yo no creo en leyendas. Para mí ellos eran solo cuentos, le dijo a la emoción y susto. Cuando mis amigos me atreví a pasar la noche en el laberinto, yo lo vi como una oportunidad para demostrar la leyenda mal. El premio, los derechos de fanfarronear y $100,000. Llegamos al laberinto justo antes de la puesta del sol. El aire era fresco, el cielo manchado con el naranja y el rosa como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Las familias eran todavía remolinadas, sus risas y la charla se mezclaba con el murmullo del maíz. Mis amigos Mike, Jenna y Ed han visto cómo entré en el laberinto, sus teléfonos para documentar el inicio de mi reto. Nos vemos en la mañana. Mike llamo, riendo como cerró la puerta detrás de mí. El laberinto estaba tranquilo como me aventure más profundo. Las hileras de maíz se elevan por encima de mí. Sus tallos se mecen suavemente con la brisa. En primer lugar fue pacífica. Todavía podía oír los sonidos débiles de la fiesta en el exterior, el zumbido distante de los tractores y la realización de la risa en el viento. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. El laberinto creció más oscuro, las sombras más profundas, los sonidos de la fiesta de la decoloración, hasta que no había nada más que silencio. Los tallos de maíz parecían más alto, su susurro más fuerte, como susurros de enebrar a través de la noche. Revise mi teléfono por el momento 8:47 p.m. y trato de recordar el camino de regreso a la entrada. El reto era quedarse toda la noche, pero como el horario se extendía, me encontré a mí mismo queriendo salir. El laberinto era desconcertante, sus sendas vueltas y los mismos puntos de referencia que aparecen una y otra vez. No podía evitar la sensación de que estaba caminando en círculos. Que cuando me vio. Al principio pensé que era otro espantapájaros, uno de los muchos esparcidos por todo el laberinto para añadir a la atmósfera. Se sitúa al final de un camino estrecho con la cabeza ladeada hacia un lado, su dentado sonrisa iluminada por el débil resplandor de la luna. Sus brazos colgaban flácidos en sus lados, su cuerpo meciéndose ligeramente en la brisa. Pero como me acerco, algo acerca de que se sentía mal. Sus ojos negros, botones cosidos de forma desigual en su arpillera cara, parecía que me siga, brillando débilmente en la oscuridad. Los irregulares sonrisas se extendían más amplio, el de costura tirando tensa. Me dio un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. El espantapájaros no se movió, pero el maíz a su alrededor parecía estremecerse. Los tallos susurró violentamente, como si algo invisible se estaba moviendo a través de ellos. Una baja. La raspadura de sonido hizo eco a través del laberinto, como el raspar de las hojas secas contra la madera. Me dio la vuelta y huyó. Los caminos torcidos alrededor de mí, el maíz de cierre, el susurro de crecimiento más fuerte. Me encontré, mi linterna parpadea como ir revuelto a mis pies, la sensación de estar siendo vigilado presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Y entonces lo oí, el sonido de los pasos, pesados y deliberada, crujiendo a través de la tierra seca detrás de mí. No me atreví a mirar atrás. Mi respiración que entra en desigual jadeos mientras corría ciegamente a través del laberinto
en el susurro del maíz creciendo más fuerte, más frenético. Dobló una esquina y se detuvo en seco en mis pistas. El espantapájaros estaba allí, de pie en el medio del camino, con la cabeza inclinada, sus brazos extendidos. El botón negro ojos brillaron, su sonrisa aparentemente estirar increíblemente amplia como la que dio un paso hacia mí, sus movimientos bruscos y poco natural. Me volví a cal y canto, mi linterna a rebotar violentamente como yo busque la salida. Los pasos seguidos más rápido ahora, el sonido de paja seca cepillado contra el maíz llenando el aire. Los susurros se convirtieron en risas baja y gutural, enhebrar a través de la oscuridad. Me tropecé de nuevo, cayendo con fuerza sobre el suelo. Mi linterna se deslizó fuera de su alcance, su haz de fundición de largo, el parpadeo de sombras contra el maíz. El espantapájaros se alzaba por encima de mí, sus ojos de botón brillando débilmente, su sonrisa de estiramiento todavía mayor. Se agachó, su paja de relleno de la mano rozando mi brazo, y me grito. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el borde del laberinto, los primeros rayos de sol rompiendo sobre el horizonte. Mis amigos estaban allí, con sus rostros pálidos, sus voces llenas de alivio cuando se le preguntó qué había ocurrido. Yo no podía contestar. Mis recuerdos de la noche fueron fracturados, los detalles escapan como el agua a través de mis dedos. Cuando regresamos al laberinto más tarde esa mañana, el espantapájaros se había ido. La ruta en la que yo había visto era vacía. El maíz tranquilo. El personal afirmó que nunca había sido un espantapájaros en qué parte del laberinto, y ninguno de ellos había visto nada inusual. Pero yo sé lo que vi. A veces, tarde en la noche, oigo el susurro de maíz fuera de mi ventana, el tenue sonido de las pisadas de enhebrar a través de la oscuridad. Y sé que Jack todavía está ahí, esperando el siguiente en ganar a pasear en su laberinto. Porque una vez que usted entra, usted nunca está verdaderamente libre. La campana de la bruja devuelve. Adams, Tennessee es una ciudad tranquila, sus colinas y expansión de las tierras de cultivo lleno de historia y leyenda. Pero ninguno de sus historias son tan infame como el Bell Witch Haunting, una historia de maldiciones, de susurros y un malvado espíritu que atormentaba la campana de la familia en la década de 1800. Creciendo en Adams, que había oído la historia infinidad de veces, como la campana de la bruja, una entidad que algunos creían que para ser un espíritu vengativo, otros un demonio había maldecido la familia, atormentando con ruidos extraños, agresiones físicas e incluso la muerte. La leyenda reivindica el espíritu desapareció después de que John Bell misteriosa desaparición, pero prometió volver en 107 años. La fecha habían pasado de largo, y mientras el timbre de la bruja de la cueva y otros sitios que todavía atrajo la curiosidad de los turistas, la ciudad había estado callado durante décadas. Es decir, hasta que se trasladó a la antigua campana de la familia de la hacienda. Yo no sabía de la propiedad completa de la historia cuando la compré. El agente de bienes raíces se menciona su edad y la proximidad a la cueva, pero omitió su conexión a la inquietante. No fue hasta que un vecino se detuvo con una cazuela que me enteré de la verdad. ¿Usted compró el bel lugar? La señora Callán, una anciana con un rostro curtido, le pregunto con los ojos bien. ¿Usted no sabe? ¿Sabes qué? Me pregunto confundido. Ella vaciló, mirando a su alrededor como si las paredes pueden estar a la escucha. Esta casa es maldito. La campana de la bruja vive aquí, atormentado de la familia durante años. La gente dice que ella todavía perdura. Me reí nerviosamente, ignorando su advertencia como una reliquia de la pequeña ciudad en la superstición. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, la casa parecía revivir. Comenzó con susurros. Débil al principio, como el susurro de las hojas roscado a través de la oscuridad. Me dije a mí mismo que era solo el viento, la antigua casa de sedimentación, pero el murmullo creció más fuerte, diferente de la formación de palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral. Salir. ¡Ah! Me tiro en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en silencio, las sombras profundas,
el aire frío a pesar de la cálida noche de verano. Tomé mi teléfono con su linterna para escanear la habitación, pero no había nada allí. A la mañana siguiente me encontré con aranazos en las paredes. De largo, puntiagudas marcas que no había estado allí antes, especulación en la madera vieja. Mi primer pensamiento fue roedores, pero las marcas eran demasiado profundo, demasiado deliberado, como marcas de las garras. Trate de ignorarlo para centrarse en el desembalaje y el asentamiento. Pero los susurros continuó creciendo más fuerte, más insistente. Los objetos se movían sobre sus propios libros que caen de los estantes, puertas cerrarse de golpe sin brisa de moverse. Y luego estaban las sombras oscuras, siluetas amorfas que parpadeaba en los bordes de mi visión, desapareciendo cuando me volvió a mirar. La peor fue la risa. Empezó una noche, mientras yo estaba cepillando mis dientes, un bajo, gutural risa haciendo eco a través de la casa vacía. No era procedente de cualquier dirección, pero parecía que me rodean, roscado a través del aire como el humo. ¿Quién es?, me exigió, mi voz temblando. La risa se detuvo, reemplazado por un silencio ensordecedor. Y entonces, una sola palabra, le susurró tan cerca se sentía como que estaba en mi oído. Bienvenidos. Yo sabía que no podía ignorar las advertencias. Comienza a investigar sobre el campanario de brujas, vertiendo sobre los antiguos registros, libros y artículos. Las historias fueron consistentes, un espíritu que prosperó en el miedo, alimentándose de la energía de los atormentaba. La campana de la familia había intentado todo lo posible para desterrar los sacerdotes, los rituales, incluso exorcismos, pero nada funcionó. La bruja de la izquierda solo cuando se eligió. Desesperado, he visitado la campana de la bruja de la cueva con la esperanza de encontrar respuestas. La guía, una mujer joven llamada Megan, parecía reacio a hablar de la obsesión, pero cuando le dije que de donde yo vivía, su rostro palideció. Debe irse, dijo ella, su voz temblando. La cueva es una cosa, pero la casa, que es donde empezamos, si ella se volvió, ella no se detiene. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Megan vaciló, luego se inclinó más cerca, para recordarnos que ella todavía está aquí, y para asegurarse de que nadie se olvida de ella. Esa noche, la casa estaba peor que nunca. Los susurros eran ensordecedores, la superposición de voces que parecía venir de las propias paredes. La risa era constante, haciendo eco a través de las salas, acompañado por el sonido de los pasos de la estimulación de ida y vuelta. Traté de salir, pero la puerta no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire pesado y sofocante. Las sombras crecían más oscuro, teniendo en formas retorcidas, figuras humanoides que se movió hacia mí, sus formas de parpadeo como llamas. Y entonces se le apareció. Una figura se sitúa en la parte superior de las escaleras, su forma débil pero inconfundible. Ella llevaba un largo andrajoso vestido, su rostro oscurecido por las sombras, pero su presencia fue abrumadora. El ambiente se volvió más frío, los susurros detener abruptamente como empezó a descender. ¿Por qué estás aquí?, me las arreglé para ahogar mi voz temblando. Ella no respondió, pero el aire parecía a pulso con su rabia. De las sombras surgió, que me rodea sus formas, retorciéndose y girando como las luces parpadeaban y salvajemente. Mi pecho se aprieta, mi visión borrosa como la risa se volvió, más fuerte ahora, más siniestra. Y entonces todo se volvió negro. Me desperté en el exterior, acostado en la hierba que crece cerca del borde de la propiedad. La casa estaba a oscuras, sus ventanas destrozadas, la puerta abriéndose de par en par en la brisa. Yo no ir de nuevo en el interior. Yo no podía. Salí de Adams ese día, el abandono de la casa y todo lo que tenía. He probado a mover para convencerme a mí mismo de que era solo una pesadilla, un producto de mi imaginación. Pero a veces, tarde en la noche, oigo la risa de nuevo, tenue y distante, roscado a través del silencio. Y sé que la campana de la bruja no ha terminado. Ella está esperando, observando, esperando su momento hasta que alguien más se atreve a molestar a su dominio. Y cuando lo hacen,
ella va a recordar porque su nombre resuena a través de la historia. La Casa de los Mil Ojos. Fue una maravilla de la arquitectura, que precariamente en las colinas de San Francisco como una olvidado reliquia de la era victoriana. Conocida simplemente como la Casa de los Mil Ojos, su historia era tan laberíntica como de su diseño. El arquitecto Elias Grayson había sido un solitario que se construyó la casa de su familia en la década de 1800, pero nunca se mudaron. Por el momento el último clavo fue martillado, Elias y su familia habían desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños le susurro que la casa había consumido ellos, que sus serpenteantes pasillos y habitaciones ocultas estaban vivos, siempre observando. Había sido abandonada por décadas, criticada incluso por los más decididos urbano exploradores, hasta que fue comprado por un desarrollador. Planearon para restaurarlo y convertirlo en apartamentos de lujo, que cuando me contrataron para documentar el proceso. Como fotógrafo freelance había explorado un sinnúmero de edificios abandonados, pero esta era diferente. El momento en que entramos en el interior, el aire se sentía pesado, como si la casa en sí fuera la celebración de su aliento. El gran hall de entrada fue una obra maestra de la artesanía adornado de madera, ventanas de cristal manchadas de fundición fracturado el arco iris en el suelo. Pero fue en los espejos que de inmediato llamó mi atención. Estaban por todas partes. Cada pared, cada corredor, incluso los techos estaban cubiertos de espejos de diferentes tamaños y formas. Algunos estaban agrietados, su plata, la copia se desvaneció con el tiempo, mientras que otros brillaba como si hubieran pulido de ayer. Cada espejo refleja no solo la habitación, pero parecía tener sus propios secretos, la luz dentro de ellos girando y cambiando. Espeluznante, ¿verdad? El gerente de proyecto, un corpulento hombre llamado Carter, de pie detrás de mí, con sus brazos cruzados. El rumor es, Elias instalado en cada espejo de sí mismo. Dijo que había de hacer la casa ver todo. Me reí nerviosamente, tratando de debilitar el malestar que se posaba sobre mí. Bueno, lo logro. Se siente como que estoy siendo observado. Carter le sonrió. A usted y a todos los demás. No dejes que se acerquen. Pero lo hizo. El primer día transcurrió sin incidentes. Yo vagaba por la casa, fotografiando los detalles intrincados, el tallado de los pasamanos, los vitrales, el desmoronamiento de arana, pero los espejos en la inestabilidad de mí. No importa de dónde yo estaba, mi reflexión siempre parecía apacado. Un destello de movimiento cuando yo no estaba en movimiento. Una sombra que no debería estar allí. En el segundo día, el malestar creció peor. Como ya he fotografiado el salón, me di cuenta de algo extraño en uno de los espejos. Una figura débil y vago de pie en la esquina de la habitación. Cuando me volví, la esquina estaba vacía. Pero cuando miré hacia el espejo, la figura había desaparecido. Solo un truco de la luz, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero mis manos temblaban como puedo ajustar la configuración de la cámara. Esa noche soné con la casa. En mi sueño, los espejos no solo se reflejan en las habitaciones, que eran puertas de acceso, mostrando otras versiones de la casa, cada uno más oscuro, más decaído. Sombras se movían dentro de ellos, me miraba, me sigue como yo vagaba por los interminables pasillos. Me desperté en un sudor frío, el recuerdo de aquellas figuras en la sombra grabado en mi mente. Al día siguiente, decidí centrarme en los pisos superiores. La escalera crujió bajo mi peso, los espejos que recubren las paredes que reflejan infinitas versiones de mí mismo mientras me subía. En el tercer piso me encontré con una puerta que se había cerrado, el marco deformado como si algo había obligado a cerrar. Carter estaba en ninguna parte ser encontrado, así que utiliza una barra de hierro que había encontrado en el pasillo para hacer palanca para que se abra. La puerta se estremeció como se dio paso, revelando un largo y estrecho pasillo forrado con más espejos. El aire era más frío aquí, la luz tenue como si la habitación hubiera sido tocados por décadas. Levanté mi cámara, el flash iluminando el espacio en ráfagas duro, pero como ya he revisado las fotos, mi estómago cayó. En todos los cuadros, los espejos mostró algo diferente.
El pasillo detrás de mí, oscuras y decaído. Figuras de pie en las sombras, sus rostros oscurecidos, sus ojos brillando débilmente. Me volví, mi corazón late con fuerza, pero el pasillo estaba vacío. Los susurros comenzó esa noche. Débil al principio, como el susurro de las hojas, roscado a través del aire, que creció más fuerte a medida que me moví a través de la casa, la superposición de voces que parecían venir de todas partes y en ninguna parte. Los espejos reflejan las sombras que no estaban allí, las cifras que se mueven cuando me quedé quieto. Traté de salir, pero la puerta no se movió, las ventanas estaban cerradas, sus paneles manchados con el polvo y la suciedad. La casa se sentía vivo, sus paredes de cambio de marchas, los espejos, la deformación y la ondulante como el agua. Y entonces vi en él Elias Grayson. Él estaba en uno de los espejos, su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros y hueco. Sus labios se movieron, formando palabras que yo no podía oír, pero su presencia era sofocante. Él levantó una mano apuntando directamente a mí y el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Los espejos destrozados. El vidrio estalló en cada dirección, el corte en mi piel como me cae al suelo. El aire se llenó con el sonido de cristales rotos y distantes risas, las sombras de los espejos para que no se derrame en la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y se cambió. No recuerdo cómo se me escapó. Un momento yo estaba en la casa, las sombras de cierre, y el siguiente, yo estaba fuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La casa estaba a oscuras y en silencio, sus ventanas mirando fijamente como ojos vacíos. Yo nunca fui de nuevo, pero la casa nunca me dejes ir. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. Veo a Elias en el espejo, sus ojos huecos me mira, su susurro roscado a través del silencio. La casa de los 1000 ojos no es solo embrujada, está viva. Se ve todo, recuerda todo, y siempre mirando. Y está esperando que alguien la pase en el interior. El Wendigo del hambre. El Parque Nacional Los Glaciares en Montana era un lugar de impresionante belleza, picos nevados, densos bosques de pinos y lagos de aguas cristalinas. Pero a pesar de su majestad, el desierto cabo de un cierto peligro, un salvaje quemando el respeto. Era el tipo de lugar donde la naturaleza se resolvió y los seres humanos eran meramente los visitantes. Yo había sido senderismo en el parque durante años, atraídos por sus senderos robusto y de aislamiento. Esta vez había convencido a mi amigo Jake para que se unan a mí en una de 3 días de caminata a través de las menos transitadas del norte para esquí de fondo. Él era un experimentado amante de la naturaleza, pero me di cuenta desde el principio que algo acerca de este viaje le hizo sentirse incómoda. «Usted sabe las historias, ¿verdad?», se preguntó mientras cargábamos nuestro equipo en el comienzo del sendero. «¿Historias?», me dijo, tirar mi mochila sobre mi hombro. El vacilo mirando a los altos pinos que nos rodea. Las leyendas. El Wendigo. Me eché a reír, sacudiendo mi cabeza. «Usted ha estado leyendo mucho folclore. No hay tal cosa». Jake no parecía convencido, pero él me siguió en el camino, sin más argumento. El primer día transcurrió sin incidentes, el aire fresco, el sonido de nuestras botas crujiendo contra el camino de tierra se mezclaba con el lejano llamadas de los pájaros. Fue en la segunda noche que las cosas comenzaron a cambiar. Habíamos establecido un campamento en un pequeño claro, el fuego crepitante como comimos y hablamos. El cielo estaba despejado, las estrellas dispersas como los diamantes contra el terciopelo negro. Pero el bosque se sentía diferente, demasiado tranquilo, el susurro de las hojas y distantes sonidos de animales brillan por su ausencia. Jake se notó demasiado. «Es demasiado todavía», dijo él, hurgando en el fuego con un palo. «Los animales no solo tienen que ir en silencio como este. Tal vez están manteniendo su distancia», he sugerido, aunque no creo que mis propias palabras. A medida que avanzaba la noche, el malestar creció. Alrededor de la medianoche, me desperté a un débil sonido suave, deliberada pasos crujiendo a través de la maleza. Me senté, mi corazón late con fuerza y se esforzó por escuchar.
Jake ya estaba despierto, sus ojos, su mano agarrando la empunadura de su cuchillo de caza. ¿Has oído eso? El susurro. Asentí con la cabeza, haciendo un gesto para que se quedara tranquila. Las huellas se hizo mayor, rodeando el campamento, el ritmo antinatural demasiado lento, demasiado deliberada. Cogí mi linterna y brillaba hacia los árboles, la viga de corte a través de la oscuridad. No había nada allí, pero el sonido se detuvo. Jake y yo nos sentamos en silencio, por lo que se sentía como horas, cada músculo de mi cuerpo se tensó. Finalmente, el agotamiento nos alcanzó y que deriva en un sueño inquieto. A la mañana siguiente se encontró las pistas. Ellos eran grandes, imposibles, de modo que, con garras de los pies que se hundían profundamente en la tierra blanda, lo había hecho de ellos había un círculo de nuestro campamento varias veces antes de desaparecer en el bosque. Jake estaba pálido, sus manos temblando, como puso de manifiesto uno de los imprime con su dedo. «Tenemos que salir», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Yo quería discutir, insisten en terminar el viaje, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Nos llena rápidamente el malestar en el aire de crecimiento más pesado con cada momento que pasa. Como hemos seguido nuestros pasos, el bosque parecía más oscuro, las sombras más largas, los árboles más cercanos, el tenue olor de la descomposición colgado en el aire, cada vez más fuerte en el transcurso del día. Por la tarde nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. «Esto no tiene sentido», dije, mirando el mapa. «Debemos haber encontrado el sendero principal y horas». Jake no responder. Su mirada estaba fija en las copas de los árboles, su expresión una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué es?», me pidió. Él señaló. «Mira». Seguí su mirada y sentí que mi estómago gota. Cuelgan de las ramas por encima de nosotros eran trozos de ropa desmenuzado y tenidas de oscuro. Los huesos, despojado limpio, que colgaban como macabro adornos, se mecen suavemente con la brisa. Antes de que pudiera reaccionar, el bosque cobró vida con el sonido de un bajo, gutural gruñido que parecía el eco de todas las direcciones. El ambiente se volvió más frío, el olor de la descomposición abrumadora. «Ejecutar», dijo Jake, su voz temblando. Nos atornilladas de la selva, un desenfoque alrededor de nosotros, el sonido de algo grande estrellándose a través de la maleza detrás de nosotros. Mis pulmones quemados, mis piernas dolor como me empujo hacia adelante, los gruñidos de crecimiento más fuerte, más cerca. Nos topamos en un claro del bosque. La luz del sol débil y pálido, el suelo se llena de más huesos. En el centro se encontraba una figura de alto, flaco, su esqueleto envuelto en jirones de carne. Sus ojos ardían con una increíble luz, su boca forrado con dientes afilados. El Wendigo. Se movía con inhumana velocidad, cerrando la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Jake gritó, moviendo su cuchillo salvajemente, pero la criatura bateó de un lado con la aterradora facilidad. Él golpeó el suelo, inmóvil. Me paralicé, mi cuerpo paralizado por el miedo, ya que la criatura volvió su mirada a mí. Sus ojos se aburren la mía, llena de hambre y la malicia. Se acercó, la tierra temblando debajo de su peso. Dejar el gruno, su voz gutural escofina que parecía vibrar en mi pecho. No tenía la necesidad de ser contada dos veces. El acaparamiento de Jake del brazo me arrastró hasta sus pies, su peso casi demasiado para soportar. El Wendigo nos sigue, sus brillantes ojos viendo cómo nos topamos lejos, el bosque de cierre detrás de nosotros. Nos hizo volver a inicio del sendero a la mañana siguiente, maltratadas y agitado pero vivo. Jake, que nunca hablamos de lo que hemos visto, y yo no le presiona. Ambos sabíamos la verdad, algunas leyendas no son solo cuentos. Incluso ahora, años más tarde, no me puedo quitar de la memoria de aquellos ardor en los ojos, el olor de la decadencia, el sonido de los pasos fuertes en la oscuridad. El Wendigo es real y que todavía está por ahí, rondando el desierto, su hambre nunca satisfecho. Y sé que nunca puso un pie en Parque Nacional de los Glaciares de nuevo. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato. Ravenscroft Orfanato era una vieja extensa finca encaramado en las afueras de la ciudad,
su arquitectura gótica que se cierne sobre los bosques de los alrededores. Una vez que un lugar de esperanza para los niños abandonados, los que habían sido cerradas por décadas, sus ventanas tapiadas, sus pasillos en silencio. Los lugareños llamaban maldito, reclamando a los gritos de los niños que vivían allí todavía se podía oír en las frías noches tranquilas. Cuando me ofrecí como voluntario para ayudar a restaurar para una sociedad histórica del proyecto, estaba más curioso que los cauteloso. La idea de dar vida de nuevo en un lugar que parecía noble y me rechazo los cuentos como nada más que historias de fantasmas destinado a ahuyentar a los intrusos. Pero el momento en que entramos en el interior, sabía que algo estaba mal. El aire en Ravenscroft era pesado, frío a pesar del calor del verano en el exterior. El polvo cubrió toda la superficie y la tenue olor a moho se aferraban a las paredes. Mis pasos resonaron en la gran puerta de entrada. El sonido se inhiere rápidamente por el silencio opresivo. Me uní a un pequeño grupo de voluntarios, la mayoría de ellos locales. Allí estaba David, el líder del proyecto, un estoico hombre en sus últimos 40 años, María, de un entusiasta de la historia con ganas de descubrir el edificio de secretos, y un puñado de otros que guardan para sí mismos. Pasamos nuestros días de limpieza, la catalogación de los artefactos y la documentación de la construcción de deterioro del Estado. No pasó mucho tiempo antes de que los extraños sucesos comenzaron. Todo comenzó con la risa suave, distantes risas que resonaban débilmente a través de los vacíos pasillos. Al principio pensé que era uno de los otros voluntarios, pero cuando le pregunté ellos sacuden sus cabezas, sus expresiones incómodo. Probablemente el viento, dijo David con desdén. Pero su apretado agarre en el portapapeles y la forma en que sus ojos se lanzaron a las sombras me dijo que él no estaba tan seguro. Luego vinieron los pasos. Una tarde, mientras trabajaba en la biblioteca, les oí de luz, rápidos pasos como los de un niño corriendo por el pasillo exterior. Me puse a investigar, pero el pasillo estaba vacío, el aire todavía. El sonido había sido tan distinto, tan real, que envió escalofríos por mi columna vertebral. ¿Alguien simplemente caminar por aquí? Le pregunté a María cuando regrese a la sala principal. Ella sacudió la cabeza. Hemos estado todos en el comedor de la catalogación de los muebles. ¿Por qué? No hay razón, mentí. Por el final de la primera semana, todos sentimos que en el sentido de estar siendo vigilado. Las sombras parecían moverse en los límites de nuestra visión, frío aparecieron manchas en las habitaciones que no tenían ventanas y tenues murmullos llenaron el aire de la noche. Las historias que habíamos despreciado como la superstición empezó a sentir demasiado real. Fue en el 10º día que la vi. Yo estaba en el ala este, la documentación de los restos de lo que alguna vez había sido el dormitorio de los niños. La habitación estaba repleto de pequeñas, oxidados marcos de la cama, sus colchones delgados largo decaído. Como ya he fotografiado el espacio, cogí el movimiento por el rabillo de mi ojo una figura de pie en el umbral. Ella era una nina, de no más de 8, su cabello oscuro colgando relajado sobre su pálido rostro. Ella llevaba un destenido vestido, su dobladillo de jirones, sus pies descalzos. Sus ojos se posaron en los míos, hueco y triste, como si estuviera viendo a través de mí. «¿Hola?», dije, mi voz temblando. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus pasos silenciosos a pesar de que el crujido de los tablones. He seguido, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío con cada paso. Espera. Me llamo, pero ella desapareció a la vuelta de la esquina. Cuando llegué al final de la sala estaba vacía. No había puertas, no hay lugar para ella para esconderse, solo un callejón sin salida. Mi pecho se apretó y me encontré de nuevo a los demás, incapaz de sacudir la imagen de sus ojos huecos. Esa noche no podía dormir. Me acosté en mi catre improvisado mirando el agrietado techo, el tenue sonido de susurros que llenan el aire. Eran suaves al principio, como el susurro de las hojas, pero crecieron más fuerte, diferente de la de las voces de los niños, la superposición, la súplica. «Ayúdanos», dijeron. «Ella todavía está aquí». Al día siguiente, me encontré con María en la biblioteca.
su rostro pálido, el temblor de sus manos como ella agarra un viejo diario. «Hay que ver esto», ella dijo, empujando el libro hacia mí. El diario pertenecía al orfanato de la última matrona, una mujer llamada Edith Crowley. Sus entradas creció más oscuro con cada página, con detalle de su descenso a la locura y la crueldad de los castigos que le causan los niños. Son ingratos, una entrada de lectura. Se debe ser disciplinado, que van a aprender incluso si eso los mata. Las páginas finales fueron manchados con la escritura frenética, que no deja de llorar, que no me deja en paz. Incluso ahora los escucho, sus risas, sus gritos. Voy a hacer que les dé la tranquilidad. Voy a hacer que se queden. Más tarde ese día, David encontró un viejo libro de contabilidad con una lista de los niños que habían vivido en Ravenscroft. La página final fue espantoso, cada nombre había sido tachado, una sola palabra garabateado a través de la parte inferior en la oscuridad, letras desaparecido. Esa noche el aire en el orfanato creció más frío, más pesado. La risa volvió más fuerte ahora, haciendo eco a través de los pasillos, acompañado por el sonido de las pisadas y débil, infantil susurros. Y entonces las puertas se cerró de golpe. Las luces parpadeaban y se apagaron, hundiendo el edificio en la oscuridad. Busqué mi linterna y el haz de cortar a través de las sombras, revelando cifras, lanzando fuera de su alcance. Los niños estaban en todas partes, fantasmales figuras con los ojos hundidos, sus risas y gritos de fusión en una ensordecedora cacofonía. En el centro de todo era ella. La matrona se sitúa en la parte superior de la escalera de honor, su figura sombreada, su rostro oculto bajo un velo. Su presencia llenaba el aire con un asfixiante terror, con su voz baja y resonante. «Usted no debería estar aquí», dijo. «Son mías». La sombra se precipitaba hacia nosotros, la risa de los niños recurren a gritos. Nos corrió tropezando a través de los oscuros pasillos, las paredes aparente para cerrar, el aire pesado con desesperación. Por el momento en que llegamos a la puerta, ésta se abrió de golpe, el aire frío de la noche y un repentino alivio. Nunca nos fuimos de vuelta. Ravenscroft permanece abandonado, sus paredes de la celebración de los ecos de su pasado trágico. A veces, todavía oigo los susurros en mis sueños, las risas y los gritos de los niños olvidados, sus voces suplicantes. Nos ayude. Ella todavía está aquí. La inquietante melodía de la medianoche en FM. Era una ordinaria noche en Nashville cuando me topé con Midnight FMI. Yo estaba conduciendo a casa de Ustardo notarle, la carretera vacía que se extiende interminablemente por delante de mí. La radio mi único compañero. Me giro el dial, la búsqueda de una emisora que no era estática, cuando la encontré. La voz en el aire era suave y acogedor, el tipo de voz que pertenecía a la vieja escuela DJ que sabía que su camino alrededor de una colección de discos. «Bienvenido a la medianoche en FM», dijo. «La estación para aquellos que no pueden dormir, que han perdido su camino, o que simplemente necesita un poco de compañía en la oscuridad». Se parece inofensivo, incluso reconfortante, así que lo dejé. La música era una mezcla de blues, jazz y viejo rock and roll, el tipo de canciones que se sentía como un cálido abrazo en una noche fría. Me relajé en la unidad, en mis dedos, golpeando el volante con el ritmo. Y entonces las solicitudes iniciadas. El DJ, cuyo nombre nunca me atrapó, comenzó a realizar llamadas. Los oyentes sería teléfono, pidiendo canciones atado a los recuerdos, los momentos de angustia, la alegría o la perdida. Pero como el show continuó, las solicitudes creció extraño. Una mujer con una voz temblorosa le pidió una canción que había desempeñado en el funeral de su hermana. Un hombre solicitado una melodía que había estado jugando en la noche de su peor arrepentimiento. Cada historia era más pesado que la anterior, a los que llaman voces impregnadas de tristeza, desesperanza o culpa. Cuando el DJ tocaba las canciones, se sentía diferente, como si la música lleva a más que solo la melodía. El aire en mi coche creció más frío, las notas de envolver alrededor de mí como un sudario.
Por el tiempo que he tirado en mi camino, que yo estaba inquieto pero intrigado. Me hice una nota mental para sintonizar de nuevo. La noche siguiente, Midnight FM estaba allí. La misma voz suave bienvenida a los oyentes para que sus ondas me instale en la música, el tejido de su hechizo, las historias cautivadoras ni a pesar de su peso. Y entonces sucedió algo que hizo que mi respiración captura. El siguiente, tenemos una petición de un oyente llamado Amy. El DJ dijo: a ella le gustaría escuchar la canción que juega en el día en que ella ha perdido todo. Mi estómago cayó. Amy era de mi hermana de nombre. Ella había fallecido hace 3 años, su vida se truncó en un accidente de coche. La canción el DJ tocaba era la misma que había jugado en su memorial lento, inolvidable balada que había sido su favorito. Mis manos temblaban como la música llenó la habitación. Recuerdos de su risa y el dolor de su ausencia de lavado sobre mí. Cuando terminó la canción, el DJ habló de nuevo. Ay, mi hermano, donde quiera que esté, ella quiere que usted sepa que está arrepentido. Las palabras me golpeó como un puñetazo en el pecho. Como podían saber, no me había llamado no había contado a nadie acerca de mi conexión a la canción. Mi mente corría, la búsqueda de una explicación racional, pero no vino nadie. El siguiente par de noches no pude resistir en sintonía, a pesar de la estación, me lleno con una mezcla de temor y curiosidad. Las solicitudes creció más personal, más inquietante. Un hombre le preguntó por la canción que suena cuando encontró a su esposa notas de despedida. Una mujer pidió a la melodía que escuchó como su hijo tomó su último aliento. Y luego, el DJ dijo mi nombre. Esta petición es para Thomas, dijo, su voz más suave y más pesado. Le gustaría escuchar la canción que le recuerda de lo que perdió. Me paralicé, mi corazón latiendo con fuerza. No me había llamado no había hablado con nadie en la estación. Pero cuando la canción comenzó, sentí las lágrimas picar mis ojos. Se trataba de la canción de Amy, y yo había bailado en mi boda, años antes de que todo se echó a perder. Como la música, el aire alrededor de mí creció más frío, la habitación más oscura. Sentí entonces su presencia débil pero innegable, como si estuviera sentado a mi lado, su calor persistente fuera de su alcance. Thomas, el DJ, dijo cuando terminó la canción: ella todavía está con usted, pero tenga cuidado. No todo el que escucha la medianoche en FM escucha lo que quiere. La estación se fue en silencio después de eso, la estática llenando el aire como un grito. En los próximos días, trate de averiguar más acerca de la medianoche en FM. He buscado en línea, peinado a través de los foros, incluso llamo a las estaciones locales de radio, pero nadie había oído hablar de él. No había ningún registro de su frecuencia, no hay listado de su horario, no hay rastro de su existencia. Y sin embargo, cada noche ella estaba allí. El final de la noche la escuché, el DJ de voz era diferente, hueco, casi mecánica. A todos nuestros oyentes les dijo gracias por sintonizar. El espectáculo de esta noche es especial. Una última oportunidad para hacer sus pedidos. El número de teléfono brilló a través de la pantalla de mi radio, los dígitos parpadeando como si estuvieran vivos. Dude, mi mano se cierne sobre mi teléfono antes de marcar. La línea de conexión al instante, el sonido de la estática y débiles susurros de llenado mi oído. ¿Cuál es tu petición? El DJ le preguntó, su voz baja resonante. Me tragué duro. ¿Quiero saber la verdad? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esta estación? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Somos los ecos? El DJ dijo finalmente. ¿Las voces de aquellos que no se pueden mover? Midnight FM es un puente, un camino para llegar a lo que se ha perdido. Pero cada puente tiene su precio. La línea fue muerto, la estación de la decoloración en estático. Nunca he oído hablar de nuevo. A día de hoy, no sé si la medianoche FM fue real o algún producto de mi pena y la culpa. Pero a veces, tarde en la noche, cuando todo está en silencio y el aire se siente pesado,
Yo lo escucho los débiles de cepas de una conocida melodía, el eco de una voz ido de largo y la inquietante promesa de una conexión nunca puedo entender completamente. Y sé que aún está ahí fuera, esperando a que alguien escuche. Los retratos en color gris manor. Gris manor se sitúa en el borde de un acantilado, en Rhode Island, su resistido fachada maltratadas por los anos del aire salado del mar. Era un lugar que apestaba de dinero viejo, las peleas de la familia y los secretos mejor fue enterrado. La casa había sido abandonada por décadas después de que el último heredero murió en circunstancias misteriosas, pero ahora era mío. Un pariente lejano que nunca había conocido había dejado para mí en su testamento un giro del destino que se sentía más como una carga que una bendición. Cuando llegué, la casa estaba en mejor forma que yo esperaba. El frente se abren las puertas para un gran hall de entrada, su suelo de mármol reluciente, debajo de una enorme arana de cristal. Las paredes estaban llenas de retratos, cada uno que representa un severo que se enfrenta al antepasado cuyos ojos parecen seguir a mí como que me paso. Yo había planeado pasar solo un fin de semana allí, solo el tiempo suficiente para evaluar lo que las reparaciones de la casa necesita antes de venderlo, pero el momento en que entramos en el interior, sentí una fuerte sensación de incomodidad, como si la casa estuviera vivo, observando, esperando. La primera noche fue tranquila. He descomprimido en una modesta habitación cerca de la parte superior de la escalera de honor, sus ventanas con vistas al mar turbulento. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados arrullado mi para dormir, a pesar de que mis sueños estaban inquietos, un desenfoque de parpadeo caras y distantes entre susurros. Me desperté para encontrar los retratos en el vestíbulo había cambiado. Al principio pensé que me estaba imaginando cosas. La popa se enfrenta todavía estaban allí, pero sus expresiones eran diferentes, sus características más nítidas, más furioso. Los ojos, que parecían pasivos el día de antes, ahora se quemó con una intensidad que hizo que mi pecho apriete. Traté de shake it off, diciéndome a mí mismo que era solo la iluminación tenue jugando trucos en mí. En la segunda noche no podía ignorarlo. Como le paso los retratos en mi camino a la biblioteca, sentí que sus ojos me siguen, el peso de sus miradas presionando contra mi espalda. Cuando me volví, el pasillo estaba vacío, pero el aire era pesado, cargado. La biblioteca era una cavernosa habitación llena de estanterías que llegaban al techo, sus contenidos olvidado y cubierto de polvo. Un único retrato que colgaba encima de la chimenea, un hombre con rasgos afilados y unos penetrantes ojos azules, su expresión más fría y amenazante que los otros. He encontrado un diario en uno de los estantes, su cubierta de cuero agrietado y desgastado. Pertenece a Jonathan Gray, el último heredero de vivir en la casa. Sus entradas estaban fragmentados, detalando su obsesión con los retratos. Ellos lo ven todo una entrada de lectura. Ellos saben lo que he hecho, saben mis pecados. Las entradas creció más oscuro, más errático. Jonathan escribió de escuchar susurros en la noche, de ver las caras en los retratos del cambio, sus con los ojos llenos de odio. Su última entrada fue escrito en frenética de la escritura: tengo que destruirlos antes de que destruyan mí. Esa noche, los murmullos comenzaron. Me desperté con el sonido de las voces, el bajo y la superposición que viene desde el pasillo fuera de mi habitación. Al principio pensé que era el viento, pero a medida que escuchaba las voces creció más clara, más clara. Irse, se dijo, su tono pesado con la advertencia. No soy de aquí. Cogí una linterna y abrió la puerta, mis manos temblorosas. El pasillo estaba vacío, pero el murmullo continuo roscado a través del aire, el crecimiento más fuerte, cada vez más furioso. Como me paso los retratos, me paralicé. Sus rostros estaban torcidas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos ardiendo con furia. Mi linterna parpadeó, la viga de corte a través de la oscuridad en la desigual ráfagas. Uno de los retratos, una mujer con el pelo oscuro y los huecos de los ojos, parece inclinarse hacia adelante, su forma casi saliendo de la trama. Tropecé de nuevo, mi pecho se aprieta, mi respiración que entra en jadeos desiguales.
El murmullo creció ensordecedor, las voces que se mezclaban en una cacofonía que llenaron mi cabeza, ahogando mis pensamientos. «Get out», exigieron. Corrí de vuelta a mi habitación, cerrando de golpe la puerta cerrada, mi corazón latiendo con fuerza. Los susurros se detuvo, dejando solo el sonido de mi respiración irregular y el lejano choque de las olas. A la mañana siguiente, me encontré con el retrato sobre la chimenea destrozado, su lienzo recortado, su marco se dividió. Los otros retratos eran vírgenes, sus rostros se volvieron a su original, pasivo expresiones, pero algo se sentía diferente, como si me estaba esperando para actuar. Llamé a un contratista de la tarde, haciendo los arreglos para borrar los retratos y renovar la casa, pero cuando los trabajadores llegaron se negó a tocar la pintura. «Están equivocados», uno de ellos dijo, su voz temblando. «Yo no voy cerca de ellos». Frustrado, me he decidido a quitar yo mismo. Como me arranco el primer retrato de la pared, me di cuenta de algo extraño detrás del lienzo. Era la otra cara, pintados directamente sobre la pared. Era grotesco. Sus ojos muy abiertos y la mirada perdida, la boca torcida en una mueca que envió escalofríos por mi columna vertebral. El más retratos me quitaron, de las más caras que he descubierto. Cada uno era más horrible que el anterior, sus características distorsionadas, sus expresiones llenas de malicia. Por el tiempo que he llegado al retrato de un hombre con ojos azules de perforación que apenas podía respirar. Como me saco de la pared, una repentina ráfaga de aire frío se apresuró a través de la habitación, apagando las luces. Los murmullos volvieron, más fuerte que nunca, las voces gritando al unísono. Estabas advertido. Las sombras en la habitación se torcía y retorcía. El grotesco caras en las paredes parecían moverse, sus ojos me tropecé hacia la puerta. La última cosa que vi antes de que huía era el hombre con los ojos azules de perforación salir de su marco, su sonrisa ampliación de cómo llegó para mí. Nunca volví a Gris Manor. La casa permanece abandonado, sus retratos todavía colgando, sus ojos esperando, mirando. A veces, en la oscuridad de la noche, escucho el susurro de nuevo, leve pero insistente, me llama de nuevo. Que no me deja olvidar, y no me van a dejar escapar. La cosa del pantano de Cypress Creek. El pantano cerca de Cypress Creek, Florida, fue un lugar donde los residentes locales evitarse después de la oscuridad. El grueso, árboles retorcidos y densa niebla crea una barrera natural, pero sé las historias que mantienen alejadas a las personas, los susurros de extrañas formas en movimiento a través del agua, de los sonidos naturales de eco a través de los densos pantanos, y, lo más escalofriantemente, la leyenda de la cosa del pantano, una criatura que custodiaba la tierra con un feral, implacable y el hambre. Yo no creía en las historias. No hasta que mi hermana Caroline desapareció. Caroline siempre había estado fascinado por el pantano. Ella era un fotógrafo, atraído por la misteriosa belleza del paisaje, y pasé horas y horas explorando sus oscuras profundidades. Ella me había dicho acerca de los extraños lugares de interés un destello de movimiento que no pertenecen a ningún animal conocido, el sentido de ser visto, pero yo lo atribuyo a su imaginación. La última vez que la vi, ella había sido entusiasmada con un nuevo spot que ella había descubierto profundo en el pantano. «Es virgen», ella le dijo con los ojos brillantes, al igual que se ha ocultado durante años. Cuando ella no vino a casa esa noche, me dije a mí mismo que ella había perdido la noción del tiempo. A la mañana siguiente se establece en el pánico. El grupo de búsqueda peinado el pantano durante 3 días, sus botas se hunden en el lodo, sus llamadas tragado por el silencio opresivo. Encontraron su cámara medio sumergido cerca de un parche de canas, pero ninguna señal de Caroline. La policía declaró su falta, se supone que están muertos. Pero yo no podía aceptar eso. El día después de la búsqueda terminó, me fui al pantano solo, decidido a encontrar respuestas. Yo llevaba una linterna, un mapa y una determinación impulsado por la pena y la desesperación. El aire estaba lleno de humedad, el hedor de la descomposición de la vegetación aferrado a mi piel. Los únicos sonidos eran el zumbido de los insectos y la bienvenida ocasional de criaturas invisibles.
La más profunda fui, mas el pantano parecía cambiar. Los árboles crecían más denso, sus retorcidas raíces formando natural de las barricadas. El agua se volvió más oscuro, su superficie resbaladiza con un brillo iridiscente que brillaba débilmente en la penumbra. El aire se sentía pesado, cargado, como si el pantano si estaban vivos. Y entonces me encontré con la limpieza. Era un lugar diferente a cualquier otro que he visto, el agua de forma antinatural aún, los árboles que forman un perfecto círculo. En el centro se encontraba un enorme árbol de ciprés, su corteza ennegrecida, sus nudosas ramas extendidas hacia el cielo como esqueléticas manos. El suelo a su alrededor estaba lleno de huesos de animales, me dije a mí mismo, a pesar de que parecía demasiado grande, demasiado humano. Caroline Camara estaba allí, apoyado contra la base del árbol. Mi corazón corrió como la recogí, la cubierto de fango dispositivo de frío y pesado en mis manos. Traté de encenderlo, pero la batería estaba muerta. Y entonces yo lo oí. Una baja, gutural gruñido procedente de algún lugar detrás de mí. Me congelo, el pelo en la parte de atrás de mi cuello erizado. El gruñido salió de nuevo, más fuerte esta vez, más cerca. Me volví lentamente, mi linterna de corte a través de las sombras. La cosa que estaba delante de mí era ningún animal. Era alto, su forma curvada y retorcido, su cuerpo cubierto en una marana de musgos, enredaderas y el pantano de lodo. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, dos pinchazos de color verde pálido de la luz que ardía dentro de mí. Sus manos eran largas y con garras, sus dedos correando ennegrecido de agua. El hedor de la putrefacción y descomposición emanaba de ella, tan gruesa que me amordazaron. Por un momento nos quedamos allí, encerrado en un tenso silencio punto muerto, y entonces él se movió. La criatura se abalanzó, sus garras deslizar a través del aire como me dio un salto hacia atrás, cayendo en el agua poco profunda. Mi linterna parpadeó, el haz de vislumbrar su retorcida cara, características que eran casi humanos, distorsionada y retorcido por lo que el horror había nacido él. He revuelto a mis pies, mi pecho apretado con temor y huyo. El pantano parecía cerrarse en torno a mí, los árboles de estirar sus raíces en el viaje mí, el agua arrastra en mis piernas. La criatura del gruñido se hizo eco a través del pantano, creciendo más fuerte, más cerca, como si el pantano sí mismo lleva su voz. Cuando finalmente estalló en tierra firme, la criatura se detuvo. Me volví para ver de pie en el borde de la ciénaga, sus brillantes ojos fijos en mí, su forma, medio oculto por la niebla densa. No siga, no necesita. Había que me marcó. Yo no pude dormir esa noche. Mis sueños estaban llenos de imágenes de la criatura, sus ojos huecos de ardor en la mía, su voz un gutural gruñido que parecía susurrar mi nombre. Cuando me desperté me encontré huellas de barro fuera de mi ventana que conduce de nuevo hacia el pantano. Nunca volví a Cypress Creek, pero el pantano que nunca me ha abandonado. Yo lo escucho en la oscuridad de la noche, los débiles, gruñidos, el susurro de lo invisible en las sombras. Caroline desaparición sigue sin resolverse, su nombre de otro susurro en la larga historia de la ciénaga de los secretos. Y sé que la cosa del pantano todavía está allí, esperando, observando, cuidando su maldito de dominio. Algunos lugares que no están destinados para ser explorado. Algunas criaturas que no están destinados a encontrarse. El diablo del piano. El piano se sentó en la esquina de una tenue pawn shop en las afueras de Nueva Orleans. Su lacado en negro oscurecen con la edad, de sus teclas amarillentas como los dientes de un viejo depredador. Me atrajo el momento en que entramos en el interior, el aire a su alrededor parecer más pesado, casi eléctrico. El tendero, un hombre mayor con ojos atentos y un bajo, voz áspera, se dio cuenta de mi mirada y le dio una leve sonrisa. «Tienes un buen ojo para el talento», dijo, su voz gruesa con el acento criollo de la región. «Que el piano tiene una historia, sin embargo. ¿Estás seguro de que quieres oír?» Me reí nerviosamente, el cepillado de sus palabras como una táctica de ventas. ¿Cuánto? Su sonrisa desapareció, reemplazado por algo más oscuro, algo casi como la lástima. «Es tuyo si quieres».
Ningún cargo. Solo recuerda que no te gusta ser jugado mal. Me reí pensando que era una broma. Pero la forma en que me miro, sus ojos afilados y firme, hizo que mi piel de gallina. Yo debería haber anejo. En cambio, tuve el piano entregado a mi pequeño apartamento en el barrio Frances. Era más pesada de lo que parecía. El servicio de mudanzas de quejarse ya que la dirigió hasta la estrecha escalera. Cuando finalmente fue en el lugar, la habitación parecía diferente, más pequeño, más oscuro, como si el piano se había tragado algo de la luz. Yo era un pianista, aunque no especialmente buena. Mi sueño de jugar en grandes escenarios se había desvanecido en una realidad de la barra de conciertos y recepciones de boda. Pero el piano se sentía como una segunda oportunidad, una manera de reavivar la pasión que me había perdido. Esa noche me sentaba en su banco, mis dedos temblando como pulsar la primera tecla. El sonido que surgió fue inquietante, rico y profundo, llenando la habitación con un casi de otra resonancia. Cada nota parecía estar en el aire, vibrando a través de mi pecho, haciendo que mi corazón rasa. He jugado durante horas, mis dedos moviéndose como si guiada por algo más allá de mi control. Cuando finalmente se detuvo, la habitación estaba en silencio, el aire pesado, mis manos temblando con un desconocido agotamiento. Los sueños comenzaron la noche. Yo estaba en una etapa banado en un antinatural de color rojo sangre de la luz, el público sumido en la oscuridad. El piano se sentaron delante de mí, sus llaves brillando débilmente, casi palpitante. Mis dedos se movían por su cuenta, la música y saliendo de mí en un torrente de sonido que era hermoso y terrible a la vez. El público aplaudía, pero sus manos estaban equivocados alargada, con garras, sus sombras como el parpadeo de la luz del fuego. Una figura emergió de la oscuridad, alto y delgado, su rostro oscurecido por el ala de un sombrero ancho. Él se inclinó, su voz baja, resonante «Jugar de nuevo», dijo, y sus palabras se encrespa alrededor de mí como el humo. Me desperté empapado en sudor, los ecos del sueño siguen vibrando a través de mí, pero el sueño no era solo una pesadilla. Era una canción, una melodía que se aferró a mi mente como un eco, que pide a gritos ser jugado. La noche siguiente me senté en el piano, mis manos temblando mientras tocaba la canción del sueño. La música era inquietante, cada nota llena de una cruda, visceral poder que hizo que mi pecho el dolor. Como he jugado, el ambiente se volvió más frío, las sombras en la habitación de alargamiento, girar, moverse en formas que no deberían. Y entonces yo lo oí. Un leve aplauso, suave y distante, procedente de algún lugar un poco más allá de los bordes de la habitación. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, el silencio pulsando en torno a mí. Los aplausos desapareció reemplazada por una baja, gutural, casi como la risa. En los próximos días, el piano, la influencia creció. Ella me llamó, sus claves parecen que brillan en la luz tenue. El ligero zumbido de su resonancia llenando el aire incluso cuando no se está reproduciendo. No podía permanecer lejos, mis dedos obligados a reproducir las melodías que llenan mis sueños. El público se volvió, sus formas de parpadeo en las esquinas de mi visión, sus palmadas crecimiento más fuerte, más insistente. El hombre con el sombrero ancho observaba desde las sombras, su presencia, llenando la habitación con un asfixiante de pavor. «Usted está casi Ali», dijo una noche, su voz baja y suave. «Jugar a la perfección y es tuyo». «¿Lo que es mío?», le pregunté, mi voz temblando. Él sonrió, sus dientes brillando en la oscuridad. «Todo lo que siempre has querido». He jugado la final de la nota de la melodía, el sonido haciendo eco a través de la habitación como un trueno. Los aplausos se elevó a un rugido ensordecedor, las sombras creciente hacia mí, envolviendo mis manos, mi pecho, mi garganta. El hombre se acercó, su rostro aún oscurecida, su sonrisa amplia y terrible. «Pero recuerda», dijo, su voz un susurro que ardía en mis oídos, «el precio es caro». La siguiente cosa que supe estaba en el suelo, jadeando en busca de aire, el piano que se cierne sobre mí como un depredador. Mis manos quemadas, la piel cruda y la formación de ampollas,
Los ecos de la canción siguen vibrando a través de mi pecho. No he tocado el piano desde entonces. Pero todavía me llama, sus llaves relucientes en la oscuridad, sus melodías enhebrado a través de mis sueños. Oigo la audiencia de aplausos, leve pero insistente, sus sombras parpadeantes en los bordes de mi visión. Y sé que el hombre con el sombrero ancho es de esperar, su promesa persistente en el pesado, opresivo de aire. No puede vender el piano. Yo no puedo destruirlo. Es una parte de mí ahora, su música grabada en mi alma, de su presencia constante, inquietante peso. Y sé que un día voy a jugar de nuevo. Porque el diablo siempre se acumula. Terrores de la noche en la calle Elm. Mi nombre es Dr. Peter Allen, y yo era un especialista del sueño en Elm Street, Nebraska, un pueblo tranquilo donde la gente sabía los nombres de los demás y rara vez cerrado sus puertas. Pero eso fue antes de los terrores de la noche comenzó, antes de que una figura sombría invadido los sueños de casi todos los residentes, trayendo el miedo, la desesperación y finalmente, la muerte. Yo pensaba que entendía la ciencia del sueño, la química de la mente, pero lo que ocurrió en la calle Elm desafió todo lo que yo sabía. Comenzó con un solo paciente, una mujer joven llamada Laura. Ella vino a mí en un estado de absoluto terror, sus ojos huecos, su rostro pálido. Ella me contó acerca de una pesadilla en la que había sido inquietante ella. Cada noche un sueño en el que una figura sombría aparece en el pie de su cama, mirándola a ella, inmóvil. Cada noche, la figura se acercó más de pie, en silencio, como ella estaba paralizada, incapaz de gritar o de escape. Se siente tan real, ella susurró, cogiendo sus manos juntas. Puedo sentir la respiración. Y cada noche, él se acerca. Yo creo que él está tratando de matarme. Le aseguré que era solo una pesadilla, una manifestación de estrés o miedo, algo que podríamos trabajar juntos. Pero mi garantía sentía vacío, incluso para mí. Había algo en sus ojos que me dijeron que esto era más que un sueño. Durante las próximas semanas, más pacientes vino a mí con historias similares. Todos ellos describen la misma figura, una silueta oscura que se alzaba al borde de su cama, su rostro oculto en las sombras, su presencia pesado y opresivo. Algunos afirmaban que podía sentir su aliento frío en su piel, otros que lo oyó susurrar en un idioma que no podía entender. Cada noche ella se acercaba, y cada noche el miedo se intensificó. Luego de las muertes comenzaron. Comenzó con Laura. Ella fue encontrada muerta en su apartamento, tumbado en la cama como si estuviera simplemente a dormir. El informe del médico forense no mostró signos de lucha, ninguna indicación de trauma o enfermedad. Ella simplemente dejó de respirar. Su corazón se había detenido, su cuerpo congelado en el terror. La ciudad fue sacudida, pero la pesadilla no terminó ahí. Más muertes siguieron, jóvenes, viejos, gente de todos los orígenes. Cada uno fue encontrado en la cama, sus rostros retorcidos en el temor, como a pesar de que había visto algo horrible justo antes de morir. El juzgado de instrucción informes eran siempre las mismas. No hay causa física de la muerte, no hay explicación. Yo estaba desesperada por encontrar respuestas. Mis pacientes continuaron venir a mí, cada uno describiendo la misma pesadilla, la misma figura sombría que parecía estar arrastrándose más cerca y más cerca. Empecé a ver la cepa usar en la gente del pueblo, los círculos oscuros debajo de sus ojos, la palidez de acotamiento, sus voces teñidas de miedo. Y en medio de todo, yo no podía hacer nada, pero escuchar, impotentes para detener la pesadilla de la difusión. Comencé a investigar sobre el fenómeno de la lectura de cada libro, cada estudio que he podido encontrar sobre la parálisis del sueño, terrores de la noche y el sueño lúcido, pero nada en forma. Esto era algo diferente, algo más oscuro, algo más allá del alcance de la ciencia. Era como si la figura sombría tenía una vida propia, moviéndose entre los sueños, que se alimentan del miedo que infundía en sus víctimas. Una noche, recibí una llamada de un amigo, Jack, quien vivía en la calle. Parecía aterrorizado, su voz temblaba mientras él se describe el sueño que él había tenido. Él estaba justo ahí, Pedro, dijo, sus palabras cayendo en una frenética susurro, a la derecha en el borde de mi cama. No me podía mover, no podía respirar. Lo sentí. ¿Alcance para mí? Traté de tranquilizarlo. Le dice que solo fue un sueño, pero el miedo en su voz era contagiosa.
Me quedé hablando con él por teléfono durante horas, hablando de él hacia abajo hasta que finalmente cayó dormido. Pensé que tal vez me había roto finalmente el ciclo, que estando con él, me había mantenido la pesadilla en la bahía. Pero Jack no se despertó a la mañana siguiente. Cuando yo estuve en su funeral, rodeado por el duelo gente de la ciudad, sentí una profunda sensación de temor liquidar a través de mí. Este no era un fenómeno natural, era una plaga, algo que se estaba difundiendo a través de la ciudad, como una infección. Y sabía que, de alguna manera, que yo era el siguiente. La primera noche que vino a mí, pensé que estaba soñando. Yo estaba tumbado en la cama, la habitación a oscuras y en silencio, cuando me sentí un cambio en el aire. Las sombras parecían profundizar, la puesta en común en las esquinas, reuniendo en una sola forma oscura a los pies de mi cama. No me podía mover, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar cómo el de la figura se quedó allí, en silencio, inmóvil, mirando. Fue solo un sueño, me dije a mí mismo, solo un sueño. Pero el miedo era real, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí, asfixiando a mí. Traté de cerrar mis ojos, para que se dé él, pero aún podía sentir allí, al acecho, a la espera. A la mañana siguiente, me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido. Pero estaba vivo. Yo había sobrevivido a la noche, pero yo sabía que no iba a volver. Y lo hizo, noche tras noche, la figura cada vez más cerca, su sombra estiramiento hacia mí, sus susurros que se filtra en mi mente. Me estaba acabando el tiempo. Me volví a cada una de las fuentes de conocimiento que pude encontrar, textos antiguos, el folclore, algo que podría explicar la criatura que estaba rondando a nosotros. Por último, me topé con una historia, un cuento susurró entre los antiguos habitantes de Elm Street, una historia de una maldición. El cuento habla de un hombre llamado Silas Grua, un ermitaño que vivía en las afueras de la ciudad Zaciú. Él se rumorea que han incursionado en la oscuridad de los rituales, la búsqueda de la inmortalidad y el poder. La gente del pueblo había temido él, susurrando que había hecho un pacto con algo oscuro, algo mal. Pero una noche, Silas fue encontrado muerto en su casa, su rostro congelado en el terror, como si hubiera visto algo horrible justo antes de morir. La historia va de que Silas del espíritu quedó atrapado, condenado a vagar por los sueños de la vida. Se alimenta de su miedo, afirmando que sus almas, uno por uno. Él fue la figura sombría, la pesadilla que habían plagado de Elm Street para las generaciones, y ahora que había regresado, la difusión de su terror a través de nuestros sueños. Yo sabía que tenía que enfrentarse a él para romper la maldición antes de que se cobró más vidas. Esa noche me preparé, llenando mi mente con pensamientos de Silas, llamando a él, dispuesta a que él venga. Me tumbé en la cama, mi corazón latía más rápido, a la espera de la oscuridad a la caída. No tomó mucho tiempo. La sombra se profundizó, y ahí estaba él, de pie a los pies de mi cama, su forma apenas visible en la oscuridad. Pero esta vez, yo no estaba paralizado. Me enfrenté a él, la reunión de su hueca, vacía mirada, y pronunció su nombre. «Silas. Es». Por un momento, la figura vaciló, las sombras alrededor de él a cambio. Podía sentir su ira, su odio, hervir a través del aire, pero mantuve mi tierra, negándose a dejar el control a él de mi miedo. «No tienes poder aquí», dije, mi voz temblando pero desafiante. «Su maldición se ha roto. Usted no tienen sobre nosotros». La sombra dejó escapar un bajo, gutural silbido, un sonido que reverberó a través de la habitación. Me llenó de un frío hueso, un profundo miedo. Pero mantuve mi tierra, negándose a dejar que él me lleve. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, él se había ido. La sala quedó en silencio, el aire aún, las sombras retroceden. Las pesadillas se detuvo después de que la gente de la calle M, lentamente, comenzó a recuperarse, su miedo a la flexibilización, la sombra de Silas de la Grua que se pierden en la memoria. Las muertes terminó, y la vida volvió a la normalidad. Pero yo sabía que la figura que siempre estaría ahí, acechando en las esquinas de mi mente, un recuerdo de la oscuridad que había azotado a nuestro pueblo. Silas Grua puede haberse ido, pero su maldición permanece en las sombras, esperando el siguiente involuntaria alma a dormir, a soñar, a dejar que él. Y como para mí, no duermo tan profundamente como una vez lo hice.
Sé que todo lo que se necesita es una sola noche en la oscuridad para volver. Y así, cada noche me cuida, escuchando el sonido de la figura sombría que persigue la calle del Olmo, con la esperanza de que mis palabras, mi rebeldía, lo mantendrá a raya. Pero el miedo, lo sé, realmente nunca va a desaparecer. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte, el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa. Y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral, y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover. No podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire, y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente,
y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. La barrera se está rompiendo, Sam susurró, su voz llena de terror. Están cruzando. La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. ¿Por qué estás aquí? Lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo. Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. Por favor, me suplicó, dejarlo ir. La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. No podemos descansar, dijo ella, su voz llena de desesperación. No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera, y no será olvidado.